Y estamos hablando del poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dicho que empleemos el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hay poder, hay milagros, hay sanidades, hay liberaciones. Y cuando usted, si va por la calle en auto y lo detiene un policía, sabe que ese policía tiene autoridad y tiene que detener su auto. Por eso le preguntaron al apóstol Pedro y a Juan, ¿en qué nombre y con qué autoridad hicieron este milagro? Vuelvo a repetir, ellos sabían, los veían que eran personas comunes, pero había detrás de ellos un nombre, alguien que los respaldaba, un ser sobrenatural, y eran nada menos que Dios. Entonces ellos querían saber de quién provenía el poder que respaldaba a los discípulos, o sea, los líderes religiosos querían saber eso. Y nosotros nos presentamos en ese mismo nombre, el de Jesús, que dice la palabra de Dios que es un nombre sobre todo nombre, el nombre cuya sola mención hará que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. La sola mención de ese nombre hará que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Usted va a escuchar en nuestras iglesias que se ora en el nombre de Jesucristo y va a haber milagros. Usted nunca habrá escuchado que se dice, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad, Oma Oma, o Buda, o Confucio. No le pueden ayudar porque fueron líderes, fundadores de religiones que están muertos. Pero Jesucristo vive. Y el diablo sabe que solo el nombre de Jesús tiene poder y autoridad. Y cuando se utiliza el nombre de Jesucristo, el diablo se encuentra en graves problemas. Entonces, cuando los creyentes, que son limpios de pecado por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, descubren el poder del nombre de Jesús, los demonios saben que no tienen defensa contra ese nombre. Y Jesús nos ha dado su nombre a usted y a mí, si usted es cristiano. Es nuestra posesión. Tenemos autoridad sobre toda cosa malvada en ese nombre. En ese nombre la enfermedad tiene que irse. En ese nombre las dolencias tienen que irse. En ese nombre la pobreza tiene que cambiar, tiene que irse. En ese nombre, el nombre de Jesucristo, la opresión satánica tiene que irse. En ese nombre uno puede ser protegido hasta de morir. Y cuando el creyente pronuncia ese nombre en fe, algo va a ocurrir. Entonces San Juan capítulo 16, versículos 23 y 24 dice: de cierto os digo, dice Jesús, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que cuando esté en problemas, si usted es cristiano, diga: en el nombre de Jesús te pido, Padre, que soluciones este problema. Y Jesús quiere que usemos su nombre para que nuestro gozo sea completo. Y también quiere que conozcamos el poder de su nombre. Por eso Jesús, en la Gran Comisión, en San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas.
En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Eso es una señal de autoridad sobre los demonios. El diablo es considerado la serpiente antigua, la serpiente del Edén, y los demonios son considerados serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero no creen en el poder de su nombre o no saben que existe ese poder en el nombre de Jesús. Por lo cual no echan fuera demonios, no sanan los enfermos. Pero cuando usted cree en su nombre y tiene fe en su nombre y sabe la autoridad que le respalda, que es solamente el Dios Todopoderoso, Jesucristo el Señor, el que tiene autoridad en todo el cielo, el universo, y se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, de todos los demonios juntos, y entonces cuando usted cree en su nombre puede hacer estas cosas. Uno cree en su nombre, que es sobre todo nombre, y está por encima del cáncer, y ese nombre está por encima de la artritis, ese nombre está por encima de la depresión, ese nombre está por encima de toda enfermedad y dolencia, y ese nombre es mayor que todo nombre, y ese respaldo del nombre es el mayor respaldo que uno puede tener en todo el universo. ¿Qué autoridad hay detrás de ese nombre? Todo el cielo está respaldando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando se menciona ese nombre, todo el cielo se pone en posición de firme y dicen, está llamando a alguien, está usando el nombre, y ángeles vienen y actúan, Jesús actúa, Dios Padre actúa. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. El Padre, el Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todo poder, toda autoridad, todo está bajo el nombre de Jesús. Hay una historia acerca de una mujer cuyo esposo había muerto, pero ella no quería soltarlo y estaba parada junto a la cama y decía, no te dejaré ir, en el nombre de Jesús vuelve, en el nombre de Jesús vuelve. Y ese hombre se levantó de la muerte. El hombre contó después que fue al cielo y un ángel lo llamó y dijo, usted tiene que volver, ella está utilizando el nombre de Jesús, así que va a tener que volver. Y aunque a usted le encantaría quedarse, tendrá que volver. Ella está usando el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo poder y autoridad me han sido dados. Vayan en mi nombre, enseñen en mi nombre, y yo respaldaré mi nombre. Así que cuando pronuncien mi nombre, yo vendré y confirmaré mi palabra con las señales que la seguían. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice la palabra de Dios que ellos salieron y predicaron en todas partes, acompañándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando los discípulos nombraban el nombre de Jesús, así como lo nombró Pablo para echar a aquel espíritu, aquel demonio que estaba sobre esa chica que estaba adivinando, y salió, y la enfermedad del cojo, del paralítico, se sanó, cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo que tengo es el nombre de Jesucristo.
y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, cualquier persona no puede utilizar el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 13 al 16, dice que el apóstol Pablo echaba demonios en el nombre de Jesucristo y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, que trataban de echar demonios de personas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o sobre las personas que tenían demonios, que estaban poseídas por demonios. Entonces eran personas que no creyentes, que no tenían el poder ni la autoridad delegada de Jesucristo, que tenía el apóstol Pablo, que tiene quien les habla, y que tiene las personas llenas del Espíritu Santo. Entonces empezaron a decir, había unos 7 hijos de un tal Esceva, que era jefe de los sacerdotes, que hacían esto, y le dijeron de esta manera, dice, por el nombre de Jesús que predica Pablo, lo querían echar. Entonces, respondiendo el espíritu malo que estaba dentro de ese hombre, le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Se entiende? A Jesús conozco, los demonios conocen a Jesús. Sé quién es Pablo, los demonios saben quién tiene la autoridad delegada del nombre de Jesucristo y quién la puede utilizar, y pueden echarlos. Pero estos hombres que no eran, digamos así, cristianos verdaderos, trataron de invocar como una fórmula mágica el nombre de Jesús, y el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que eran 7, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Eso es algo tremendo. Y entonces esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y asimismo de los que habían practicado la magia, trajeron todos los libros y los quemaron delante de todos, y así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Se dieron cuenta que la magia no tiene el poder que tiene el nombre de Jesucristo. Se dieron cuenta que el apóstol Pablo hacía milagros a través del nombre de Jesucristo, que era Jesucristo quien respaldaba a Pablo. Los demonios decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero los otros, ¿ustedes quiénes son? Y entonces un hombre que estaba poseído por los demonios que estaban en ese hombre, que le daban una fuerza sobrenatural, les dieron una paliza, les dieron, el hombre solo, a 7, los golpeó y los dejó desnudos y heridos. Entonces, de manera que no cualquier persona puede usar el nombre de Jesucristo. Es solo para aquel que es de Dios. Es solo para que el que sabe lo que representa su nombre. Entonces, yo sé que cuando pronuncio el nombre de Jesús, algo va a ocurrir, porque tengo fe en la autoridad que Dios me ha delegado y me ha otorgado el nombre de Jesús. Y uno puede decir: Padre, en el nombre de Jesús te pido por esto o te pido por aquello. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente a todos los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de la cruz, los poderes del diablo quedaron inutilizados, y ahora sí ese nombre ha hecho eso, y ese nombre nos ha sido dado a usted y a mí, si usted es cristiano, y es algo tremendo, y entiende el poder asombroso que usted y yo tenemos, el poder del nombre de Jesucristo, el poder que tenemos cuando usamos el nombre de Jesús. Es algo que hará que todo aquello acerca de lo que oramos ocurra. Todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré por ustedes. Si no lo tengo, lo voy a hacer por ustedes. Haré un camino donde no hay camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y cuando invoquen mi nombre, yo voy a acudir, los voy a respaldar en una situación imposible, y cuando tenga la espada contra la pared y no sepan hacia dónde ir, mencionen mi nombre y yo estaré allí de inmediato. Usted comprenda plenamente el poder que hay en el nombre de Jesús, y cuando usted lo comprenda plenamente, su vida cambiará y cambiará su forma de orar. Va a orar en el nombre de Jesús y va a esperar milagros. Vamos a hacer una oración. Jesús dijo, usen mi nombre y vayan a todo el mundo en mi nombre. ¿Con qué autoridad venimos? Venimos en la autoridad de Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Con qué autoridad imponemos las manos sobre los enfermos? Por la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración por aquellas personas que están en dificultades económicas, que están en problemas matrimoniales. Voy a orar en general y Dios va a tocar a los enfermos, a aquellas personas que tienen problemas, a aquellas personas que tienen drogas, a aquellas personas que no puedan salir de vicios. Voy a hacer una oración cortita en el nombre de Jesús y milagros van a suceder hoy. Oro. Padre, en el nombre de Jesucristo, ordeno a toda enfermedad, a toda dolencia, a todo problema económico, que se solucione, Señor Santo, en aquellas personas que están escuchando este programa o que están viendo este video. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos a ese cáncer, a esa artritis, a ese reuma, a ese problema económico, a ese problema psíquico, a esa enfermedad, a esa dolencia, a esa depresión, que se vaya en el nombre de Jesucristo. Declaramos sano, de la misma manera que Pedro declaró al paralítico, Señor, y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo te digo lo mismo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre de Jesucristo, sé sano. En el nombre de Jesucristo, sé sano ahora. En el nombre de Jesucristo, comienza a haber prosperidad en tu vida. Toda opresión satánica se va de esa casa en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Te amo, Jesús. El Señor nos ha dado esa autoridad, ese poder sobrenatural, cuando invocamos el nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre que es Jesús, se van a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las personas que han muerto, todos los ángeles, todos los demonios, todas las personas que estamos vivas, en algún momento vamos a doblar nuestras rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, el Señor. Le mando un abrazo y Dios le bendiga.